Bienvenidos a esta segunda entrega del podcast. Hoy nos acompaña Santiago Rivas, que pues muy amablemente aceptó la invitación y vamos a dialogar sobre su trabajo, sobre algunos temas de, de las noticias de los últimos días y las últimas horas y de la situación del país. Bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias por la invitación. Con gusto. Santiago, quiero que iniciemos este podcast hablando sobre lo que sucedió con los puros criollos, que yo sé que hay mucha gente que quiere conocer de primera mano ese tema, saber qué sucedió, en qué terminó, qué fue lo que realmente pasó con ese tema. Pues a ver, Los Puros Criollos salió del aire por cuenta de una torpeza de Juan Pablo Vieri, una torpeza y obviamente una arbitrariedad, pero a todo señor, todo honor, fue más una incompetencia que un acto de pura maldad. Simplemente eh, yo estaba en ese momento peleando contra la ley Mintic, que era una ley que estaba justo en trámite de aprobación, es una ley que venía desde el gobierno Santos, um, y que eh, le hizo un daño gigante a los medios públicos colombianos, que fue meterlos en al interior del ministerio. Los medios públicos deben ser del Estado y no del gobierno. Y la ley y la OCDE a la cual Santos nos metió recomendó precisamente eso, que los medios fueran independientes del gobierno, y lo que hacía la ley Mintic era, o lo que hizo la ley Mintic, porque finalmente fue aprobada, pues fue todo lo contrario. En eso consistía mi pelea en ese momento con el gobierno, Juan Pablo Vieri estaba utilizando los medios del Estado para hacerle propaganda a iniciativas del gobierno. No tenía nada que hacer ahí. Y, y yo simplemente hice esa crítica, apareció el video de la puya y él decidió sacar las repeticiones de los puros criollos de manera irregular. Irregular en términos de tiempo, sobre todo, porque a última hora, un jueves en donde había sido anunciado que iba a ser transmitido, quitaron las transmisiones, y ahí también me dieron la alarma de que el man podría estar pensando en, en quitar las transmisiones de la temporada que estaba por estrenarse. No podía no emitirlas, entonces como que les iba a pasar por la madrugada, esto mucho antes de que apareciera la grabación, simplemente porque era lo lógico, porque eso pues era lo que se veía venir. Y ahí fue que yo denuncié que, pues, que estaban censurando el programa, y se dio pues toda esta pelea larga por la ley Mintic. Logramos que en ese momento se aplazara la ley Mintic y dimos la pelea hasta que aparecieron los audios y la grabación que publicó la Flip, que me pusieron a mí también a oír. Y cuando esto salió, pues quedó perfectamente probado que había un acto de censura detrás de eso. Ese acto de censura dices que fue por una opinión que diste en el video de la puya. Es decir, estamos hablando de que desde los inicios del gobierno de Iván Duque se vislumbraba ese tipo de censura para las opiniones distintas o contrarias a lo que tuviese que ver con funcionarios del gobierno, con el mismo gobierno. Perdóname, repíteme la pregunta. Básicamente es si desde el inicio del gobierno de Duque, con tu caso y el caso de los puros criollos, veíamos que se vislumbraba ese tema de la censura en contra de opiniones distintas o contrarias a su gobierno o a funcionarios de este gobierno. Sí, claro, pues, es decir, los actos de censura eh, empezaron no con los puros criollos, sino con Mimbre, que es un programa que se pactó en los acuerdos de paz, que tiene una mesa, o tenía, yo no sé si eso siguió existiendo, finalmente tenía una mesa bipartita entre el Estado y las FARC, pues, y las desmovilizadas FARC. Y en este programa, en una emisión, había una emisión en septiembre de 2018, había una entrevista de 10 minutos con Pastor Alape,
y el gobierno la mandó a quitar de manera unilateral, lo cual pues desató obviamente quejas y quejas, pero en este país tampoco se le da mucha voz a lo que tengan que quejarse los miembros de las ex-FARC. Entonces, pues eso pasó un poco de agache y después pasó esto de los puros criollos, lo cual además destapó que Vieri tenía un montón de gente que estaba sirviéndole como de vigilante en las distintas ramas de RTBC, gente que estaba monitoreando las actividades en redes de sus compañeros de trabajo, gente que estaba tomando atenta nota de lo que otros hacían en la oficina en vez de cumplir ellos una labor real. Y pues aparecieron las grabaciones, entonces está perfectamente claro hasta qué punto este gobierno está dispuesto a controlar la opinión de quienes no piensan como ellos. Santiago, ahorita ¿en qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Yo en este momento estoy trabajando, tengo un programa de televisión en Canal Capital que se llama El Lunes, hace parte de una franja más grande, que es la franja Mesa Capital, Ujú. y perdón, y he estado, ese era el tiempo que estaba buscando, he estado todo este año dirigiendo también podcast para Canal Capital, estamos haciendo uno de análisis político con Ariel Ávila y Alejandra Barrios, y uno de narración, pues no de narración deportiva, sino de cuentos de la tramoya política y administrativa del deporte, que se llama Punto Invisible, como el programa de Gisela Aparicio, que dirige Deportes en Noticias Capital y tiene su programa en Mesa Capital el sábado. Y estábamos planeando otros dos nuevos, estamos en esas. Entonces, pues la idea es crear una plataforma de podcast para Capital y en esas ando. Y pues haciendo mis freelances por el lado. Estoy haciendo una entrevista mensual para Confama, hablando un poco sobre qué consume, qué libros lee, qué música oye, qué le gusta de la vida a distintos personajes y se ha vuelto un poco como uno que le ha permitido sobrevivir la pandemia. Estoy haciendo Presunto Podcast. Estoy cada tanto pongo música en fiestas, ahora en fiestas virtuales. Bien ahí ando en todas las vainas que siempre. Yo vi perdón, escuché el podcast de episodio 98, en el Uh cual hablaron -huh. sobre RTBC Noticias y el libro de la primera dama. Sí. Cuéntame, ya que vienes de esos medios públicos y de RTBC y todo ese cuento, cuéntame qué opinas sobre RTV Noticias. O sea, hay muchas críticas al respecto porque antes de que iniciaran se aseguraba que ese noticiero iba a ser como una caja de resonancia del gobierno y que iba supuestamente a lavarle la imagen al gobierno y no sé qué. Ese era lo que se decía por ahí los críticos del gobierno. Pero, ¿tú qué opinas al respecto? Pues la verdad con el noticiero de RTBC es que eso tiene muchas aristas distintas. Ujú. Mm, el problema es que ya existe un marco para la ley Mintic, o sea, ya existe un marco para la desconfianza que es la ley Mintic. Si ellos no fueron capaces de separar los medios del gobierno y ponerlos completamente en el Estado, y ahora los medios están sacando un noticiero parafraseando al jefe de este país que supone uno, ¿no? Es decir, si los medios hacen parte del gobierno y el gobierno saca un noticiero, pues uno no tiene confianza, por bien que lo hagan los periodistas, ¿no? Entonces, que Álvaro García diga que no hay injerencia del gobierno, pues es mentira, porque es que él está en un puesto que es puesto a dedo o entregado a dedo por el presidente. Todos los presidentes lo han hecho desde que se creó RTBC, es decir, Uribe, Santos y Duque ponen a amigos o a la gente que les parece bien, normalmente amigos, a dirigir RTBC y entonces están tratando de dar un golpe de opinión. Entonces el golpe de opinión, ok, me parece que es un problema que vendan información, ¿no? Que vendan información veraz y objetiva cuando esto no está garantizado. Me parecería más interesante que vendieran opinión, porque la opinión cabe perfectamente dentro de la televisión pública. Mm, y me parece además que se están gastando una plata larguísima en un producto que no tiene largo aliento, y eso es un problema
no porque no se pueda emplear a periodistas, que es lo que es la parte positiva de todo, y es que hay 90 periodistas que están contratados, bueno, periodistas, realizadores de video, camarógrafos, reporteros, no, hay un montón de gente trabajando para el noticiero, pero los noticieros son caros y no tienen rendimiento en el tiempo. La televisión pública llevaba mucho tiempo haciendo contenidos de largo aliento que permiten que una persona pueda ver contenidos de 2005 hoy y esos contenidos sigan sirviendo un propósito y sigan efectivamente dando o nutriendo la discusión nacional en general. Entonces, pues eso ha sido, eso es fuente de polémica en general, pero, eh, pero es posible que igual hagan un buen trabajo. Entonces, siempre está esa disyuntiva. Hay un punto en el cual la gente va a dejar de ver el noticiero, ¿no? El noticiero se va a quedar con los televidentes que vaya a tener en realidad. Muy difícilmente va a subir de audiencia, ¿no? Los noticieros tienen la audiencia que tienen por razones muy distintas cada vez. Los noticieros muchas veces tienen cierta audiencia porque hacen entrevistas duras, como estaba posicionándose Caracol. Entonces Caracol, por ejemplo, para eso le mete entonces una unidad investigativa, pero entonces ahora ya uno no sabe quién ve televisión por redes y quién lo ve por televisión abierta. Ellos, por ejemplo, no transmiten al mismo tiempo en YouTube, hasta donde yo pude ver, que es un error muy grande porque eso es no buscar visibilidad, lo cual pues es una forma no penalizable en este caso, pero es una forma boba de desperdiciar el recurso. Pretender que uno solamente los pueda ver por RTBC Noticias o por rtbc.gov.co es una tontería. Pues porque la gente ve YouTube, a la gente se le olvida que existen las páginas de los medios oficiales. Entonces me parece que eso puede ser un gasto, un mal gasto de plata. Y creo que ahí está parte de la gran discrepancia que hay con la existencia de este noticiero. Y pues que sí, puede que hagan entonces periodismo objetivo un rato y después eso se puede ir desviando o hay que ver si están poniendo agenda o no. Entonces las discusiones realmente son muchas en lo que respecta a la existencia de RTBC Noticias, pero tal como le dije en el podcast, pues eso ya arrancó. eh, Simplemente queda desear que lo hagan bien. Ojalá, ojalá que lo hagan bien. Es decir, no se puede pedir nada más. Si de aquí a un tiempo ellos de verdad cumplieron una labor de informar a la gente, de ser imparciales, de no ser objetivos, eso no existe, pero sí demostrar eh, las voces en su verdadera dimensión y mostrar el territorio y los problemas que se viven en el país, incluso yéndose en contra del gobierno, pues no podríamos estar menos que orgullosos de un noticiero así. Pero eso no ha pasado, hay que esperar. Y en el tema de, a ver, desviándonos un poco en este tema de los medios, me interesa mucho conocer tu opinión, ya que tienes una amplia experiencia en esto, sobre lo que viene haciendo, perdón, lo que hizo Vicky Dávila en el 2014 cuando entrevistó al, al general de la policía. No recuerdo el nombre del general, pero entrevistó a este general e intentó presionar para que sacaran al ex policía, al excomandante de Casanare Estupiñán, por unos presuntos hechos de corrupción relacionados con unos audios. Esto derivó en una demanda que interpuso este ex policía en contra de Vicky Dávila y en contra de la cadena de RCN. Esa Sí. demanda pues la perdió inicialmente Vicky, después la sala civil de la Corte Suprema le da la razón en una tutela que ella interpone en contra de la demanda. Ahora la sala laboral le eh, retira ese tema de la tutela y está esperando Vicky que la Corte Constitucional revise esa tutela para ver si le dan la razón a ella. Pero entonces, analizando todo esto, ¿qué opinas sobre este caso de Vicky Dávila? Pues a ver, me gustaría, eh, no sé, me parece que es un tema sumamente complejo. Creo que no podría yo dar una respuesta breve, concisa y completamente acertada, pero voy a tratar. Por un lado, creo que la decisión de la Corte, esto es la Corte Constitucional, ¿sí? Correcto. De, Suprema.
la que decidió. Perdón, la Corte Suprema, sí. En la Corte Suprema de Justicia hace una distinción que puede ser interesante de discutir y que pone sobre la mesa una conversación mucho más compleja acerca de las responsabilidades de un periodista y el derecho a la información, ¿no? La gente tiene derecho a la información y ese derecho está conectado directamente con el derecho a la libertad de prensa. Pero el derecho a la libertad de prensa es un derecho autónomo per se, es decir, la prensa tiene que poder mostrar lo que hay en la medida en que eso sea cierto. E incluso si no, existen unos medios y unos mecanismos que se pueden proveer. Lo que pasa es que nosotros estamos apenas descubriendo cuáles son esos mecanismos. Entonces, me parece que se pone en riesgo la libertad de prensa porque, sobre todo porque se pone a la institucionalidad a decidir qué y cómo. Entonces, yo sé que la rama judicial y yo sé que las altas cortes son las últimas que deciden ese tipo de asuntos, pero me parece que esa es una discusión que no ha terminado de darse y que necesita de mucha sensibilidad y mucha sensatez para saber dónde se pone qué. Dentro de la conversación que queda planteada, siento sí efectivamente que Vicky Dávila hace un trabajo que es irresponsable cuando tiene un mar de información y lo publica completo, pero eso no me parece que sea asunto de la Corte. Me parece que en la medida en que se utilice una información que no es de relevancia pública y se haga daño a un individuo, ahí puede entrar a discutirse qué sí y qué no cabe dentro de la información, ¿no? Que es un poco lo mismo que les pasa a ellos con el archivo de Monsalve, y es en qué punto, y esto es una cosa que de verdad no hemos terminado de calibrar, en dónde está el límite entre el debido proceso, la cadena de custodia de las pruebas, de los testimonios, las filtraciones y el papel de la prensa, ¿no? Y en qué momento el periodismo simplemente por darse el aire de pusimos las 7.000 páginas de no sé qué, ¿no? Que es el ejemplo que ponía Daniel Coronel, ¿no? Eh, usted tiene 7.000 páginas de informe que nadie más se va a leer, ¿no? Es un poco perezoso de su parte ponerlas ahí como para que la gente decida, porque nadie va a decidir leerse 7.000 páginas. La gente va a sacar sus conclusiones a priori y ya. Entonces, el periodista puede no elegir ser un filtro, tal vez ni siquiera un filtro, pero sí al menos un estómago, ¿no? Procesar la información de alguna manera, pero no lo está haciendo, está dejando, entre comillas, que la gente llegue a conclusiones, que es lo mismo que nada, y queda eso ahí montado. Mi gran problema con eso es si es una corte la que tendría que resolver eso. No sé quién, la verdad no lo sé. O sea, casi que me toca darme por fajardeado simplemente porque pienso que no hay instituciones suficientes para mediar con eso. Creo que es una discusión que de verdad involucra a muchos actores. Siento además que inevitablemente, y esto pues ya no tiene nada que ver con la Corte explícitamente, pues la figura de Vicky Dávila tiene una carga política muy fuerte y esa carga la ha asumido ella, es una decisión de ella, pero esa carga tampoco debería ser razón para que uno lo juzguen de una u otra manera. Entonces, pretender que esta sea una sentencia ejemplificante o que esto sea como un castigo ejemplificante para que la gente diga, y no, no podemos porque mira lo que le pasó a Vicky Dávila, no me parece que sea justo. Eh, no lo sé, o sea, creo que son tantas las aristas que es muy difícil abarcar completo la dimensión del problema. A mí me parece que en la medida en que Vicky Dávila utiliza una información sin medirla y sin preguntarse en dónde está la noticia, cuál es el meollo del asunto, qué nos importa, que finalmente es algo que se tiene que discutir en las salas de redacción, pues está cometiendo un error. Lo que yo no sé es si sea la Corte Suprema la llamada a decirnos que sí y que no cabe en una redacción de un medio noticioso. Eso es lo que me parece sobre todo problemático.
de pronto con la sanción, y esto es algo que me estaba yo cuestionando en los últimos días, analizando el tema porque pues todos estamos expuestos a cualquier cosa que nos pase al respecto. Entonces analizando esto, la sanción que son más de 165 millones, si no estoy mal más o menos, en contra de la cadena RCN y en contra de ella, ¿no podría llevar este tipo de sanciones a una autocensura de muchos periodistas? Pues es que ahí está el problema. Por eso ese fallo de la Corte eh, atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, porque es que suscita de inmediato una serie de dudas al interior de las salas de redacción que tal vez torpedean el proceso. Y tal vez, ¿no? Y estamos hablando acá, a ver, el glifosato lo trancaron porque potencialmente podía ser peligroso. Es importante abstenerse de tomar medidas que potencialmente sean peligrosas para la vida de la gente y para la libertad. La vida y la libertad, al menos para mí, son exactamente igual de valiosas, porque no sirve de nada tener una vida que no sea vivida en libertad. Eh, entonces creo que sí, no es un veneno como el glifosato, pero la Corte podría abstenerse de tomar decisiones que pongan a los periodistas a decir, mucha, si mostramos esto, no mostramos esto, y creo que es la hora de generar un mecanismo legal que nos permita resolver estas disputas sin necesidad de ponerlo en términos de demanda penal, ¿no? Que es un poco la contraparte de la gente que, como Abelardo de la Espriella, pretende callar periodistas demandándolos, ¿no? Eso es una forma de utilizar el derecho para censurar a la prensa. Es un acto de censura, no importa que no sea un acto ejercido desde un agente de poder en el gobierno o en una gerencia, sino una persona que está utilizando el poder de la justicia, entre comillas, para castigar, para aleccionar periodistas. Entonces, ese papel del Estado ahí me parece que eso toca ponerlo siempre en duda, toca llamarlo siempre a juicio y me parece que estamos apenas a tiempo de empezar a dar esa conversación porque no me queda muy claro quién es el que nos tiene que decir a los periodistas que sí y que no cabe, que no seamos nosotros mismos o que no seamos, ¿no? Desde las mismas salas de redacción o la gente que nos consume aprender a moderar. No es como si uno le dicen como, eh, sí, la libre empresa determina que una empresa que patrocine un medio puede decirle, si usted sigue dándole palo a los militares, vamos a quitarles el patrocinio. Entonces ellos están en libertad de hacerlo. ¿Es censura? Absolutamente censura. De hecho, es más censura que avisen a que quiten la plata. Si ellos quitan la plata, que quiten la plata. Si dicen, es que de pronto le quitamos la plata, entonces uno empieza a moderar sus decisiones. Uno tiene que poder ser capaz de tomar sus decisiones, incluso aquellas que le perjudican a uno mismo, en libertad. Y ahí ya empezamos a pensar si fue ético o no fue ético lo que hizo Vicky, si está bien hecho, si es buen periodismo, si le hace daño o no a las personas. Entonces, hombre, difícil. Ahora, perdón, ves que esto es una cuestión complejísima. La otra es, pues yo estoy hablando en abstracto, pero también hay una persona que tal vez esté siendo damnificada ahí, ¿no? Es decir, se daña las salas de redacción, se daña el mecanismo de la prensa, que es gigante, que es muy importante y que ya está bastante deteriorada en su libertad y en su agencia por cuenta también de las labores de este gobierno y de este Estado colombiano. Y de policías y de soldados y de agentes armados ilegales, todos. Pero hay una víctima, es decir, si hay efectivamente alguien damnificado, ¿no? Si efectivamente hay una persona que sufra, no porque lo acusaron de algo que efectivamente hizo, sino porque queda en entredicho su buen nombre sin que él haya cometido ningún tipo de crimen, si él no está violando ninguna ley y no está haciendo nada que sea necesariamente ilegal y queda su nombre puesto en entredicho por cuenta de una información que no fue procesada o que no fue tramitada a tiempo, ahí la justicia tendría que efectivamente entrar, ¿no? Entonces creo que eso toca hacerlo caso por caso y toca dar un debate muy largo que no creo que podamos resolver en nuestra corte de Twitter, ¿no? Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a dictar sentencia, entonces como es Vicky Dávila, decretamos de inmediato que eso está mal, ¿no? Y pensamos que quien defienda a Vicky Dávila de una decisión así o cuando la Flip aparece diciendo
que este fallo atenta contra la libertad de prensa, entonces le está haciendo el juego al uribismo y eso pues no es así porque es que los periodistas uribistas tienen derecho a ser uribistas. ¿Qué podemos hacer? Santiago, ya en temas de lo que viene sucediendo en el país recientemente, toquemos el tema de Tomás Uribe y Jerónimo Uribe que se reunieron con Iván Duque en la Casa de Nariño supuestamente para hablar sobre la reforma tributaria. Posteriormente a esa reunión, Duque anuncia ese que supuestamente no se le va a imponer el IVA al café, al azúcar, al chocolate, que ese era el cuento del viceministro de Hacienda que estuvo en los medios como posicionando ese cuento y ahora Duque sale a decir no, ya no, después de que se reúne con los hijos de Uribe. ¿Cómo ves esa situación? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese panorama político de los hijos de Uribe, de Iván Duque y lo de la reforma tributaria? Mm, bueno, para imitar a Ariel Ávila. Alejo, tres cosas. La primera de esas cosas es, esta no es la primera vez que pasa eso, ¿no? Y no es el primer gobierno que lo hace. De hecho, Santos empezó gobernando en sus primeros meses, incluso su primer año en el poder, como el principal objetor de las medidas de sus ministerios, por ejemplo, que es un juego que sirve, pero que no sirve por siempre. O sea, uno no puede montar ese teatro tan estúpido de poner a sus viceministros y ministros a votar propuestas que uno mismo ha defendido en público y que en el momento en que se vuelven tan impopulares uno empieza, no, bueno, no, sí, no, ya. Bueno, eso por un lado. Entonces no es la primera vez que esto pasa. Es efectivamente una estupidez gigantesca, ¿no? Es muy molesto que tengamos que pasar eh, más tiempo siquiera considerando que nos van a hacer, ¿no? Ese daño que efectivamente amenazan con hacernos, para que después salgan, no, a jugar a policía bueno y policía malo, decir, no, eso no era así, no, pero por favor, no, hay malo, viceministro malo. Eso pues es un error político y es un error estético y es además una falta de respeto porque es creernos estúpidos, francamente es creernos estúpidos. De pronto lo somos porque votamos por Iván Duque y yo sé, yo no voté por Iván Duque, seguramente su merced tampoco, pero marica, también tenemos que hacernos responsables de las elecciones que perdimos. Uh -huh. Lo segundo es algo está pasando con los niños Uribe en donde juegan este juego bobo de sí y no me posiciono, sí y no me interesa, sí y no quiero ser candidato, sí y no, ¿no? Entonces, yo no sé quién es el que está haciendo fuerza, no se sabe, y esos chismes y ese misterio, entonces lo que hacen es desviar el foco. Entonces, sí hay que hablar de ello, hay que ponerlo en su justa perspectiva, pero también hay que decir que el tiempo que nosotros pasamos hablando de los hermanitos Uribe, pues es tiempo perdido. Y lo tercero es que el nivel de deterioro de nuestra democracia es tan alto que de verdad estamos viendo este despliegue de poder tan ridículo de que manda a sus niñitos a hablar con el presidente y son ellos los que lo llaman al orden. Pues yo no sé, Iván Duque, o sea, yo no estoy de acuerdo con tener un ego, pero marica, uno al menos necesita alguna seguridad ontológica y dejar que los hijos del jefe vengan a mangonearlo o que al menos, o que parezca que lo están mangoneando, pues es un sacrificio demasiado alto, o no lo sé, mentira, simplemente, o de pronto yo soy demasiado egocéntrico y yo no dejaría que nadie pretendiera hacerme quedar como un idiota simplemente para preservar la tan mentada estabilidad, o que yo tenga un partido de gobierno que me sube al poder y después está vendiéndose como fórmula para salvar a Colombia de mi gobierno, ¿no? Entonces, la situación tanto ontológica como política de Duque me parece paupérrima, me parece muy triste que a esto hayamos llegado, pero ese es exactamente el tipo de deterioro que uno tiene en un país que decide poner a una persona que no está capacitada en el cargo en el que está. Y esto aplica para todos los otros movimientos del duquismo, que finalmente no ha hecho sino subir gente que no está capacitada para su puesto a puestos de gran poder como el Ministerio de Defensa, que Molano no es el primero, Botero era un absoluto incapaz. Uh -huh.
eh, pues la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, todos se están volviendo, ¿no? Y los que perdemos, pues somos el resto de los colombianos que no estamos poniendo un pinito más en nuestro LinkedIn, que no estamos poniendo una línea de lujo en nuestra hoja de vida y en cambio estamos viendo cómo la democracia se pudre más y más por cuenta de estas decisiones estúpidas. Sobre el tema de la reforma tributaria, ¿cómo es ese juego que están haciendo ahí? Yo considero que esto es una estrategia típica que siempre utilizan y es, lanzan una propuesta tipo, le vamos a aumentar el IVA al café, por ejemplo. Genera mucho ruido, pero después sale el presidente, la retira. Pero por debajo están pasando o van a pasar unas propuestas de agache que el país ni se va a enterar o medio nos enteraremos, pero tendrán este tipo de cosas o de noticias que son bastante mediáticas. ¿Será que están utilizando esa estrategia o cómo ves el tema de la reforma? Sí, efectivamente, eso es además una estrategia muy común. Pues a mí lo que me parece en general es que, o visto en el macro, es lo que me parece más triste. Tener un país un gobierno que tiene que, tener un gobierno que tiene que sacar legislaciones los fines de semana para que la gente no se fije en eso, que la gente no pueda no discutirlo ni siquiera, sino lo sacan el viernes por la noche para que eso se tape debajo el fin de semana porque no son capaces de encarar a la opinión pública y decir, sí, vamos a hacer esto, nos parece que es lo mejor, ¿no? Sino que sea tan evidente que están haciendo algo malo que lo hacen oculto, no tener que hacer gobierno a escondidas, me parece que es una ridiculez de marca mayor. Me parece que es una gran ridiculez también eh, creer que somos vos y que no nos estamos fijando porque tampoco es verdad. Es decir, uno sí está viendo eh, qué es lo que pasa, uno sí está viendo cuáles son las medidas dañinas que toman. Nosotros ya hemos aprendido, esto es una fórmula repetida y esa fórmula repetida también es como, ¿no? Tener un país, pero de nuevo, no un país, tener un gobierno que lo crea uno bobo, pues habla muy mal de su país, ahora sí. Es decir, tener un gobierno que lo trata a uno como idiota, pues habla muy mal de lo que nosotros suponemos que es nuestro diálogo, nuestro contrato social. Nosotros no deberíamos tener un gobierno que nos trate como imbéciles. Es simple, para mí eso sí que es simple, es como nosotros no tendríamos por qué tolerar de nadie que se nos trate como si fuéramos unos pintados en la pared, pero nosotros no lo ganamos. Nosotros creemos que votar y después salir, por ejemplo, a vigilarle el voto a la gente. ¿Usted por quién votó en segunda vuelta en 2018? Va a solucionar algo cuando la democracia es una constante pelea por el control político que puede venir de los arrepentidos, los adoctrinados, los no adoctrinados, los sensatos, los libertarios, los libres, los menos libertarios, los más socialistas. Todos estamos participando en este momento de un diálogo. Y ese diálogo debería tener mayores repercusiones, pero nosotros mismos hemos gestionado culturalmente un país que vota y se lava las manos. Dice, yo no voté por ese mal parido, a mí no, ni me miren. Y otra gente que vota por la gente y puede arrepentirse o no, igual está defendiendo ultranza su derecho a votar y en esa nos la pasamos 4 años como unos idiotas y no hemos logrado afinar ninguno de los mecanismos mediante los cuales elegimos a la gente que elegimos, que es lo que nosotros deberíamos estar afinando, estarnos planteando una discusión sobre cómo y por qué elegimos a los candidatos que elegimos, cómo y por qué diseñamos a los candidatos que elegimos, cómo y por qué estamos pensando ese choque de discursos que puede dar o no una verdadera contienda política o un país en donde no se dialoga en absoluto, sino se pone uno a hablar de bobadas. Entonces, pucha, de pronto sí somos así de idiotas, de pronto nos ponen lo del café, nosotros mordemos el anzuelo y por debajo no nos Ujú. meten la clavada durísimo porque porque les ha funcionado. Entonces, no sé, me parece que cada vez les funciona menos, me da un poco de vergüenza ajena verlos haciendo eso. Eh, Al mismo tiempo, el nivel de cosas que nos están metiendo por debajo de cuerda es tan alto que deberíamos estar preocupados, pues.
Santiago, y hablando sobre el tema democrático y del voto y toda esta cuestión, ¿cómo ves ahorita el panorama político con los que posiblemente sean candidatos a la presidencia de la parte que dicen ser alternativos, es decir, centro, centro izquierda, que ellos dicen que hablan de ese tipo de estructuración política, por decirlo de alguna manera, es decir, Fajardo, Petro, Ángela María Robledo, Francia Márquez, todos ellos, ¿cómo ves ese panorama de ese lado? Pues es que, o sea, el asunto de izquierda, derecha, centro en Colombia es muy complicado, porque es que nosotros tenemos una izquierda que por años se ha dividido y subdividido hasta el punto en que ya no sabemos quién sí y quién no es de izquierda. Y al mismo tiempo, como la izquierda está tan denodada de su agencia, como tiene tan poquito poder, como tiene tan poquito gobierno, se ha utilizado como una excusa para todo. Entonces, la revista Credencial hace 20 años ponía una foto de Peñalosa con una chaqueta de cuero y decía la izquierda del siglo XXI. Ujú. ¡Peñalosa! Como, Mm. ¿no? Y al mismo tiempo tenemos eh, un, un presidente que está elegido por un partido ultraderecha populista que se dice extremo centro, y extremo centro era lo que decía Enrique Santos Calderón, a quien todo el mundo tiene por un fariano de ultraizquierda hace unos años. Santos, que es un tipo tan de derechas, pues tan liberal, clásico de derechas, es tomado por el uribismo como una figura del socialismo mega izquierdista, y Claudia López, que es una persona evidentemente de derecha, está exactamente en lo mismo. Pero entonces cuando uno voltea hacia la izquierda, ve que la persona más de izquierdas que hay en el debate público es tal vez Iván Cepeda, que tiene una bandera mucho menos ligada a lo económico y mucho más a lo político. Y la persona más de izquierdas en términos económicos es Jorge Enrique Robledo, pero Jorge Enrique Robledo, por una rencilla con Petro, está dispuesto a aliarse con Fajardo. Que Fajardo, más por un asunto existencial y ontológico, me parece absolutamente inoperante e inoficioso, pero que es una persona que sigue teniendo precisamente por eso mucho ruido, porque la gente le tiene mucho susto a los extremos, entre comillas, y por eso eligen una persona que ni suena ni truena. Y Petro es un tipo volátil que es petrista de ideología. Él seguramente es de izquierda, él seguramente tiene planteamientos, como le pasa a todos los políticos, mucho más extremos de los que pone en práctica, pero él, en nombre de llegar al poder, está dispuesto a aliarse con uribistas, con ex partido de la U, está dispuesto a aliarse con Benedetti, está dispuesto a aliarse con quien quiera que le garantice a él una llegada al poder, lo cual a mí, desde mis convicciones, me reta muchísimo, y me reta muchísimo que no sea capaz de decir, sí, yo soy un candidato de izquierda, sino que le dice a los candidatos de izquierda y se habla entre el petrismo como si fueran un movimiento, cualquiera diría, hijo de puta, que son unos megacomunistas, pues, porque no? Y hablan desde una posición hiperizquierdista, pero cuando la gente entonces se alarma, entonces sale Petro a decir, no, 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 es un tipo de centro, moderado, entonces Petro se compara con Biden, Petro, entonces esa cosa meliflua del poder o de la búsqueda del poder a mí me reta, me ponen problemas, ¿no? Creo que no es la única forma, ni es el único ingrediente de la contienda política, que obviamente hay políticos que tienen mejores ideas que otros, absolutamente, que hay políticos mucho más capacitados, sí, que Petro habría sido mucho mejor presidente que Duque, sin duda, pero francamente, ¿quién no habría sido mejor candidato? No, ¿quién no habría sido mejor presidente que Duque? Cualquiera habría sido mejor presidente que Duque. Entonces, esa discusión sobre izquierda y derecha nosotros la tenemos muy borrada, muy borrada. Es decir, no hay muchas cosas en las cuales el petrismo, que no existe porque es que las ideologías personalistas tampoco pueden existir, pero ok, ¿no? Entonces la Colombia humana tiene su origen obviamente en el M-19, que tiene su origen en la ANAPO. La ANAPO fue conformada por liberales, más bien de izquierda, pero también por conservadores más bien de derecha. Formaron una alianza para rodear la candidatura de Rojas Pinilla, que era un tipo de derecha como todos los pinches dictadores del mundo,
incluyendo, por supuesto, a Stalin, a Chávez y a Maduro, y deciden acompañar esa candidatura, que por cuenta del Frente Nacional acaba perdiendo en el fraude electoral de 1970, y una parte que no se queda en la contienda política se va y forma el M-19. El M-19 tiene muchos elementos conservadores, y de hecho Petro es un tipo que cita mucho y parafrasea mucho a Álvaro Gómez Hurtado, independientemente de si eso es bueno o malo. Simplemente son ideologías mixtas, y lo que nosotros tenemos y hemos engendrado en nuestro país es un mapa político de ideologías mixtas que nada se compadecen de la idea de izquierda-derecha. Entonces, si uno dice que nos gobierna la extrema derecha, porque uno ve gente que está dispuesta a justificar el asesinato de niños en bombardeos, o porque uno ve gente que está dispuesta a justificar el asesinato de líderes sociales, entonces salen los libertarios a decir que eso de ninguna manera es extrema derecha, que lo que es asistencialismo socialista, porque a ellos les parece que la verdadera derecha es la reducción del Estado. Pero entonces además hay otros ultracatólicos de la cuerda de Vargas Kemba y de Ordóñez, que son unos absolutos nazis y que son de la otra derecha, que es la derecha no libertaria, sino la derecha autoritaria, y que dicen que, ay, ya quisiera la gente que estuviéramos de verdad en una extrema derecha, ¿no? El uribismo es socialismo solapado, lo hay gente que dice eso, esto es socialismo solapado, y ya algún día llegará. Entonces ellos son, no sé, 1000 bobos y otros 1000 trolls y otros 1000 bots que configuran unas cuentas que tienen ese discurso franquista, ¿no? Hay un colectivo de derecha que se para con la bandera del imperio carlista, todo, no, es decir, el nivel de ridiculez y el nivel de extremos en el que nosotros estamos, hacia la derecha sobre todo, pues es muy distinto de un país que realmente no sabe dónde queda el centro, que no sabe si el centro existe, y esa es otra discusión larguísima. Entonces, ¿qué pasa? El centro no existe, pero no por lo que dice Petro. Es que Petro decidió acaparar esa discusión por un cálculo electoral. Y él dijo que el centro no existe porque él es lo político de la vida, ¿no? Entonces la política de la vida pues no tiene centro, porque el contrario es la muerte, y pues que hay en la mitad entre la vida y la muerte, que no sea ser colombiano, y es pues simplemente una disquisición muy populista y muy atada a su propia figura. No me gusta eso. En ese sentido, si alguien quiere decir que es de centro, está en todo su derecho, pero conceptualmente el centro es muy difícil de sostener. Lo que existe normalmente es una biconceptualidad, es decir, gente que está de acuerdo con la libre empresa, pero que le gustaría que el Estado, ¿no? Que el Estado regulara, o gente que está de acuerdo con la distribución equitativa de los recursos, pero que quisiera algo más de control en el discurso público. Es decir, existe un matiz, ¿no? Perdón, una gama gigantesca de matices de lo que puede querer decir ser de centro. Entonces es una discusión realmente muy complicada de tener. Yo tampoco estoy capacitado ni tengo las herramientas para darla completa hasta el final. El centro político no existe como algo configurado, pero existe como una denominación. Entonces la gente que quiera declararse de centro, bien pueda. Es gente que para unas vainas tiene banderas de la izquierda y para otras cosas tiene banderas de la derecha. Punto. Claudia López tiene un asunto con el orden y con el espacio público que es muy de derecha, sí. Tiene banderas de reivindicación de las mujeres que son banderas normalmente de la izquierda, también. Eso se supone que es lo que configura un centro político. El problema es que en esa falta, o sea, yo no estoy diciendo que debiéramos tener otra cosa. No creo que sea el momento de decir, no, vamos a hacer una ley, que es lo que nosotros hacemos siempre en Colombia, vamos a escribir un decreto, vamos a hacer un proyecto de ley para que la gente tenga que declararse de izquierda, centro o derecha. O bueno, está bien, doctor, ¿no? Como poniendo la objeción del doctor Mimi, entonces vamos a poner la gente que sea de ultraderecha, derecha, centro derecha, centro, centro izquierda, izquierda, extrema izquierda. Entonces hagamos eso, y más bien entonces nos declaramos todos para saber. No hay que saber, no necesitamos saber. Hay gente que tiene una posición política mucho más clara, hay gente que hace las encuestas que permiten saber en qué parte del cuadro se ubica uno, y ahí dice, mira, ¿no? Hay mucha gente que se sorprende. Yo no me sorprendo, yo ya sé exactamente en dónde estoy, pero
eso no tiene ninguna utilidad en nuestra vida cotidiana. Es decir, a nosotros no nos va a servir tampoco una persona que sea tan de izquierdas o tan de derechas como nosotros, sino es una persona que nos parezca idónea. Y es que la política no es solamente de programa e ideología, sino también de cómo va a aportarse uno en el momento en el que esté en el poder. ¿Cómo va a configurar un gobierno? ¿Lo va a hacer con sus amigos o no lo va a hacer con sus amigos? ¿Lo va a hacer dando mermelada o no lo va a hacer? El clientelismo no es un crimen. ¿Va a cumplir lo que prometió? ¿Va a firmar en piedra cada promesa que haga para que después, cuando no pueda, que es lo que le pasa a la mayoría de los políticos, tenga que salir a recular? ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con el poder como un ejercicio? Y eso también debería mediar en la política. Entonces, más allá de si son las ideas o no, es importante que nosotros salgamos primero de ese miedo a la izquierda tan horrible que tenemos y que es un regalo que nos dieron entre las FARC y la clase política de este país. Eh, y tenemos que empezar a afinar la discusión para que sea más de ideas y menos de ideologías, sobre todo porque estamos en un país tan minado y tan deteriorado por la guerra contra las drogas, por el influjo de otros países, por nuestra propia clase dirigente, que hay ideas que tal vez no se puedan poner en práctica ya, pero en cambio hay ideas que nosotros estamos ignorando y dejando pasar que podrían solucionar los problemas en el mediano plazo y que nadie se está dando la pela por proponer por el miedo a no ser elegidos al ser señalados como gente de izquierda. Bueno, ya que hablamos sobre este tema, quiero que comentemos unas frases que dijo Iván Duque en el diario El Mundo de España, en donde aseguró que la dictadura de Nicolás Maduro es la más brutal de la historia de la región y con complicidad de narcoterroristas. Por eso le pidió a la Unión Europea, en ese periódico, que presionara más para que Venezuela recuperara su democracia. Eso lo dijo Duque en el periódico El Mundo. Me llamó mucho la atención porque él va por el mundo presionando por los temas de Venezuela y que recuperar la democracia y hablando de que Maduro está con narcoterroristas, etcétera. ¿Cómo ves el tema comparado Venezuela-Colombia? Es decir, gobierno de Venezuela o dictadura y gobierno Colombia, que si nos ponemos a comparar hay similitudes en algunos hechos, pero ¿qué opinas tú sobre Muchos, ese tema? pues muchos y eran evidentes desde hace mucho tiempo. Pues es que yo me acuerdo cuando nosotros, sí, nosotros ignoramos o deliberadamente ignoramos el influjo gigantesco de la geopolítica en nuestra vida y el hecho de nosotros ser unos aliados históricos de Estados Unidos, pues nos han hecho el daño de que nosotros no tenemos una izquierda fuerte. Nosotros nos hemos encargado de minar sistemáticamente cualquier esfuerzo o cualquier avanzada de la izquierda hacia el poder. No en vano a la gente le da tanto miedo decir que es de izquierda. Y hemos tenido que complementarlo un poco con la región. Entonces nosotros tenemos una democracia, muy entre comillas, que es más y ha sido históricamente un autoritarismo de baja intensidad, con picos de intensidad durante el gobierno de Uribe y ahora durante el tercer gobierno de Uribe, eh, que se parecen mucho efectivamente a la manera en que una dictadura como la venezolana ha minado las libertades individuales, las libertades políticas, y en general la posibilidad que tiene la gente de luchar por una vida feliz y en paz. Hay muchas similitudes, pero las ha habido desde el comienzo. Es decir, Uribe y Chávez durante mucho tiempo eran el espejo el uno del otro. Yo me acuerdo que nosotros, cuando hicimos El Pequeño Tirano, que era una serie web animada que hacíamos sobre dos hermanos gemelos, uno de extrema izquierda y uno de extrema derecha, hablábamos precisamente de eso, de lo parecido que es el populismo, porque es que el populismo, curiosamente, ¿no? Dime de qué alardeas y que te diré qué te falta. Uh -huh. El populismo se la pasa hablando del pueblo y la gente, ¿no? Entonces, ¿no? Por un lado estaban los consejos comunitarios de Uribe, ¿no? El señor ministro, y por el otro lado estaba Chávez, el alor presidente, mandando a quitar cosas, ¿no? Como, que del estado de la pobre, señor presidente, le están diciendo que esta torre eléctrica está estorbando la vida de los niños, que no es que, mándame quitar esa torre, que esta va a torre. Entonces, ese populismo
curiosamente, que habla tanto de la masa y de la gente y de la mayoría y de bla, termina concentrándose en la figura de un individuo. Entonces el populismo siempre es individualista, al menos el populismo como nos ha tocado vivirlo a nosotros. Este populismo demagógico nuestro siempre es personalista. Y, y eso hace que se parezcan tanto la una a la otra. Y ese populismo necesita sí o sí, perdón, iba a decir necesita necesariamente, por eso los podcasts tienen edición, necesita sí o sí de un enemigo, ¿no? Durante mucho tiempo nuestro enemigo fueron las FARC. En algún punto, cuando finalmente Santos decide hacer el proceso de paz con las FARC, pues la gran incertidumbre es entonces ahora quién, ¿no? ¿No? Citando al gran teórico político Marc Anthony, ¿ahora quién? Entonces uno pues se pone en esa tarea y lejos de los gobiernos y los partidos preguntarse ¿por qué no construir entonces un país que no tenga enemigos? ¿Por qué no construir una gobernabilidad, un diálogo nacional, un contrato social que no requiera de enemigos internos para sobrevivir, que no requiera de la satanización? ¿Por qué no darnos la pela y construir un país que no tenga eso? Entonces deciden escoger otro. Y en esas, pues termina siendo Venezuela. ¿Por qué? Porque las FARC pues ya era perfectamente claro que no iban a llegar al poder, pero también era perfectamente claro que no los iban a derrotar. Y sin embargo, como aliados de Estados Unidos, pues obedecimos a un mandato geopolítico que tenemos, que es ser el contradictor de todos los gobiernos de izquierda que nazcan a nuestro alrededor, ¿no? En el momento en que Colombia, la cual la izquierda se supone, pues tampoco es verdad, la región va a perder como un alfil muy importante que tiene el tablero geopolítico de Estados Unidos. Yo no creo que eso sea tan cierto. Entonces, pues no, es que incluso si nosotros comparamos los números del gobierno Uribe, los 6.402 y contando que van, pues está sobrepasando por mucho a los 17 años de la dictadura de Pinochet. Entonces, hablar de las dictaduras más brutales me parece que es un tema que nosotros los colombianos deberíamos tomar con pinzas y sabernos callar a tiempo. Pero obviamente lo está haciendo y creo que para todos es perfectamente claro por qué lo hace así. Bueno, Santiago, muchas gracias por ofrecernos tu tiempo, por regalarnos una parte de tu tiempo y explicarnos acá muchas posiciones y puntos de vista de tu parte. Te agradezco y ojalá en otra entrega del podcast pues estás invitado a participar. Muchas gracias, Santiago. Alejo, con muchísimo gusto. Gracias por invitarme a que te fumigue con Lora. Muy a la orden. Bueno, gracias a todos los que vieron hoy el podcast y escucharon el podcast en Spotify. Santiago, una última cosa. ¿Quieres que te sigan en algún lado, que vayan a escuchar algo o para que los invites? Yo quisiera invitarlos, pero primero a que oigan el trabajo que hacemos haciendo crítica de medios en Presunto Podcast, que está ahí a la vuelta, pero me gustaría obviamente invitarlos a que vean pues mi programa los lunes en Canal Capital. Se llama El Lunes, tipo muy original, va a las 8 de la noche, transmite en YouTube, transmite en Facebook en simultánea, transmite en Twitter, si no estoy mal, también en simultánea, para que por favor se unan, lo vean y puedan comentar, criticar, dar palo, odiarme, lo que quieran. Bienvenidos. Y estamos haciendo además, y ya se lo ha contado Alejo, pero se los digo a ustedes que están viendo aquí, los dos podcasts de Canal Capital y contando, porque vamos a hacer más. Pero tenemos por ahora Capital Político, que sale todos los sábados por la mañana, y Punto Invisible Podcast, que habla sobre deportes, cuenta historias del deporte, la tramoya y las trapisondas y las marrullas que hay debajo del mundo del deporte, y sale todos los jueves al mediodía. Entonces, quedan avisados, ojalá se animen también, recibo todo el palo del mundo, no se preocupen, que yo hasta los bots y los trolls les contesto por Twitter. Listo, Santiago. Muchas gracias. Gracias a todos.